Bien, entonces el nombre del taller es Reconectándonos, porque la idea es justamente volver a conectarnos, a pesar de los juntos y revueltos que hemos estado estos meses. eh, de pronto falta tiempo para conversar lo importante, ¿cierto? Conversar de nosotros mismos, conversar de lo que nos pasa, de cómo estamos, de cómo hemos vivido estos meses, eh, de cómo nos sentimos, de las cosas que nos pasan en el fondo, no solo de la pega o de los niños o de las clases, ir un poquito más adentro y compartir eso con mi partner. De repente falta tiempo para eso y lo que queremos es retomar esa maravillosa instancia y que nos hace tanta falta y es lo que al final nos construye, ¿verdad?, como familia. ¿Cómo lo vamos a hacer hoy día? Vamos a tocar 4 temas, se van a ir mezclando, ustedes van a ver que están ahí como entretejidos unos con otros, algunos más evidentes como la asertividad, que es como el núcleo, ¿cierto? Pero en realidad lo importante aquí, vamos a partir desde la autoestima. ¿Por qué vamos a partir desde la autoestima? Porque nuestras dinámicas de comunicación y nuestras dinámicas de relaciones con las demás personas están íntimamente relacionados con nuestra autoestima, desde quién soy, desde quién siento que soy, me relaciono con las demás personas. Y eso, por supuesto, lógicamente también, cómo me comunico con las demás personas. Entonces, voy a partir desde ahí, entender cómo funcionamos, cómo las emociones entran a jugar aquí y nos revuelven todo el gallinero. Y entonces vamos a ir a la asertividad para ver cómo esto nos va ayudando. Luego vamos a pensar qué decimos cuando decimos las cosas, cómo estoy hablando, cómo estoy expresándome, si es que lo estoy haciendo, a veces incluso no lo hacemos, no nos expresamos, y eso también dice algo, ¿cierto? El callarnos ciertas cosas. Y por último, como ya les dije antes, algunos tips ahí para cambiar ciertos hábitos que podrían ayudar. Entonces, lo primero que quiero como dejar claro es que cuando nosotros conversamos con alguien, cuando interactuamos con una persona, intervienen un montón de cosas, ¿sí? Por ejemplo, nuestra historia personal, ¿sí? Entra a jugar ahí nuestras experiencias previas, nuestras emociones del momento, cómo estoy en ese momento, porque no es lo mismo cuando hablo, por ejemplo, con mis niños en la mañana, a cuando hablo con ellos en la noche, cuando ya estoy cansada, ¿cierto? O cansado. Lo mismo con mi pareja, o si acabo de tener un mal rato, o estoy estresado porque tengo que entregar algo de la pega, o tengo que hacer algo urgente y viene mi marido a molestarme, a preguntarme dónde están las tareas de los niños, y uno, ya, o puede ser al revés. Aquí en esta casa, por lo menos, en general es mi marido el que lleva más las tareas de las niñitas que yo, pero ahí los roles van cambiando. Entonces, ¿en qué momento estoy? ¿Cómo estoy en ese momento? Si estoy tranquila, feliz, descansada, estresada, preocupada, etc. ¿Y qué relación tengo con esa persona? Que es súper, parece obvio, pero no lo es tanto. No solo si es mi pareja, o es mi amigo, o es mi hermano, o es mi mamá, sino también si hay una relación jerárquica, por ejemplo. Si es mi jefe, o es mi subalterno, tal vez es mi amiga y mi jefa, por ejemplo, o mi amigo y mi jefe, y cómo está esa relación en ese momento. Ahí vuelvo al punto 3, y cómo estamos en este momento. Tal vez somos súper amigos y nos llevamos súper bien, y en este minuto no estamos tan bien. Entonces, esto y otras cosas entran en juego, intervienen en la instancia en la que estamos conversando con él. Y aquí me voy a meter un poquito, esto lo voy a pasar solo por encima porque no quiero aburrir a nadie con esto, pero quiero explicar cómo juega el sistema límbico, que es el encargado de regular nuestras emociones y nuestras respuestas, ¿sí?, conductuales, es decir, aquello que se ve, la expresión de lo que pasa adentro. Entonces, tenemos, fíjense, el hipotálamo, que es el que coordina el estímulo, ¿sí?, que llega desde afuera. Pasa algo afuera y eso genera un estímulo, ¿verdad? Esto pasa en fracciones de segundo, todo casi al mismo tiempo. La amígdala es la que va a generar la emoción, y cuando yo hablo de emoción, hablo de la respuesta emocional inconsciente, es decir, lo que surge así como de la guata, como cuando veo una araña y pego el salto. Eso es la emoción, lo que me pasa así de la guata y no tiene control.
El hipocampo es el que recuerda, el que asocia el estímulo con un recuerdo. ¿Sí? Tal vez cuando yo era chica me mordió un perro, entonces ahora cada vez que veo un perro salgo arrancando. ¿Ya? Eso es culpa del hipocampo que asocia el estímulo actual con algún recuerdo o alguna experiencia previa. Y así, entonces, bueno, el cuerpo calloso es el que junta y hace de conexión entre los dos lóbulos del cerebro, el izquierdo y el derecho, ¿verdad? Y el lóbulo frontal lo voy a mencionar ahora también muy a la pasada, pero es importante porque es el que me permite racionalizar las emociones, pensar y reflexionar acerca de ellas, y las que las va a convertir, aquí voy a hacer la distinción entre emoción y sentimiento. ¿Sí? La emoción, como les decía, esto que sale de la guata, lo que surge así con el estímulo, y el sentimiento sería la emoción pensada, por decirlo así, cuando yo puedo verbalizar y entenderla y reflexionar sobre ella, eso es el sentimiento. Y eso lo puedo hacer gracias al desarrollo del lóbulo frontal, lo que se da con los años, con la madurez, el crecimiento de una persona. Esto está, aquí las chiquillas del jardín quizás lo saben un poco más preciso que yo, pero en el fondo está muy poco desarrollado, por no decir que casi nada, en la infancia, porque se empieza a desarrollar, se desarrolla en la adolescencia, y cuando somos adultos se supone que ya lo tenemos desarrollado y eso nos debería permitir reflexionar sobre nuestros sentimientos, nuestras emociones y hacer algo al respecto. Entonces pedirle a un niño, por ejemplo, que reflexione sobre sus emociones y las controle es como pedirle que me haga un ejercicio de cálculo lineal, digamos, no puede simplemente. Entonces, ojo cuando les pedimos cosas a los niños que de repente por su madurez cerebral no son capaces de hacer. Pueden hacer muchas cosas, no son tontos, pero otras simplemente no están preparados para hacerlo, nomás en esa etapa del desarrollo. Ahora, nosotros adultos sí. Y lo que le quería mostrar con esta imagen es que todos tenemos la capacidad de reflexionar sobre nuestras emociones y, gracias a ello, controlarlas, ¿sí? Al menos educarlas. Bien, y por lo tanto, controlar y manejar y educar nuestras conductas. Eso además, gracias a este mismo enredo de cosas chiquititas que tenemos ahí en el centro del cerebro, donde se concentra la mayor parte de las neuronas espejo, que son las que nos permiten tener empatía. No están todas juntas en un solo lugar, sino que están repartidas por varias partes del cerebro, pero se concentran ahí donde están las emociones, porque son justamente las que nos permiten conectar con la emoción de la otra persona. Entonces todos tenemos esa capacidad y esa habilidad, y hablo de habilidad porque es algo que también se puede aprender y desarrollar. Ojalá desde chiquititos, pero si no tuve la suerte de que mi mamá me enseñara a ser empático, o creo que todavía soy muy poco empático, no se preocupe, todavía tiene tiempo, se puede seguir desarrollando. Entonces, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a una situación? Nos ocurre algo, ¿cierto? Surge una situación, un hecho, me encuentro con alguien o estoy en una conversación y inmediatamente se despliegan pensamientos y emociones. En estricto rigor, primero son las emociones que tiñen el pensamiento, porque la emoción de ahí va a salir la señal, ¿verdad? Como les decía, al lóbulo frontal. Entonces, lo que yo sea que piense con respecto a lo que está pasando va a estar inevitablemente teñido por la emoción que surgió en el momento. Buena, mala, neutra, más positiva, más negativa, puede ser intensa o puede ser muy suave, ¿sí? Si estoy en una situación como, no sé, un almuerzo cotidiano, probablemente no va a ser nada así del otro mundo, pero siempre va a estar teñido de la emoción. Entonces, es inevitable. Cuando hablamos de nosotros como seres racionales, en realidad es una ilusión súper tierna, porque la verdad es que no es así, pues somos seres emocionales y logramos racionalizar la emoción, pero somos profundamente emocionales y siempre estamos trabajando desde ahí. Las motivaciones para trabajar, para relacionarme con ciertas personas, la forma en la que actuamos, todo viene de ahí. Bueno, y esto genera una conducta, ¿sí? Entonces, y ahí es donde queda la escoba, ¿cierto? Ahí es donde quedo como campeón o la embarro. Porque como es todo tan rápido, no siempre alcanzo a pensar cómo reaccionar.
Se van fijando, no sé si ya algunos habrán hecho la conexión entre cómo funciona entonces la autoestima y la comunicación. Porque cuando mi autoestima es baja, probablemente no siempre me voy a atrever a poner límites cuando me sienta pasada a llevar, ¿verdad? Porque no siento que lo merezca. Incluso si no lo pienso en esos términos, esa es la sensación. Me va a costar reclamar mis espacios y las cosas que me parece que son justas para mí. Voy a estar constantemente a la defensiva, porque estoy atemorada, vivo pensando que necesito el refuerzo de otra persona o de otros grupos de personas, de mi jefe, de mi pareja, de mis niños incluso, para sentir que valgo, porque como esto no viene de adentro, lo voy a buscar afuera, por lo tanto me va a costar mantener relaciones saludables para mí mismo, porque siempre voy a estar aceptando cosas que quizás no debería aceptar, o sobre reaccionando, ¿sí? Ojo ahí que las personas muy agresivas suelen tener el mismo problema de autoestima, solo que se dispara por otro lado, digamos. Si mi autoestima es demasiado alta, ahí tenemos otro problema y que probablemente también me voy a comportar de manera un poquito agresiva, ¿verdad? Y no, me va a costar considerar los sentimientos de las otras personas. En cambio, cuando mi autoestima es sólida, entendamos que no todo el mundo tiene la autoestima al 100%, no sé, o deben ser muy pocos, pero en general siempre algo nos pasó en la vida que puede ahí hacer merma, pero hay personas que o porque lo han trabajado, o porque tuvieron una buena infancia, saludable, qué sé yo, con padres muy asertivos también, no tengo idea. Hay personas que tienen mejor autoestima, y cuando la autoestima es sólida, yo puedo poner límites sin violentar al otro, sin tener que, ¿verdad?, pelear necesariamente. Me siento con derecho a exponer mis propias necesidades o a trabajar en base como a esa dinámica, y considero también los derechos de los demás, y me parece como lógico, natural, considero las emociones del otro sin sentir que estoy menoscabando las propias, y eso me permite negociar, por ejemplo, sin sentir que siempre voy a estar cediendo más de la cuenta o perdiendo espacios personales, porque yo tengo mis derechos y el otro también, y eso me parece natural, entonces puedo estar negociando constantemente y no es problema. Entonces fíjense cómo el autoestima funciona y es como un motorcito desde donde yo voy a relacionarme con las demás personas. Tengo ahí un cuadrito que me molesta. Ahí está. Les voy a poner entonces un ejercicio. Esto les va, no sé si ya les llegó o les va a llegar al menos por correo, así que voy a hacerlo ahora más o menos rápido, porque quiero que es algo que hagan con toda la calma, la tranquilidad y dándose el espacio de escribir y desarrollar la respuesta, así como con harta calma. Entonces, pero ¿cuál es la idea? Quiero que piensen en dos situaciones que hayan tenido con su pareja. Una en la que el final o la respuesta lo haya dejado usted tranquilo, haya sido satisfactoria, y otra en la que no, en la que haya quedado con algo ahí como atravesado, haya sido insatisfactoria. Esa típica situación en la que uno después se queda pensando, pucha, debía haberle respondido esto, pero ¿por qué no le dije esta cuestión? O al revés, pucha, fui súper pesada, en realidad tal vez no, se me pasó la mano, no sé qué, ya, ese tipo de cosas. Y entonces, como dos situaciones, una en la que usted quedó satisfecho con su, con su despliegue, y otra en la que no. Y quiero que piensen con respecto a esas dos situaciones, ¿qué pensamientos tuviste en cada una de ellas? ¿Qué pensamientos surgieron? ¿Qué frases pasaron por tu cabeza? ¿O qué imágenes pasaron por tu cabeza en ese momento? ¿Cómo te sentiste en cada una de esas situaciones? ¿Qué emociones recuerdas tú que afloraron? Tanto en la que quedaste satisfecha como en la que quedaste insatisfecha. ¿Cómo te comportaste? ¿Cuál fue tu conducta observable, digamos, a eso me refiero, en esa situación? ¿Qué pasó contigo ahí? Y en la línea de lo que me han estado escuchando, ¿ves alguna relación entre lo que dijiste, lo que sentiste y lo que hiciste? En esa escena, como mírala como si estuvieras viendo la escena de una película. ¿A qué atribuyes que una situación fue satisfactoria y la otra insatisfactoria?
Y aquí estoy pensando, por ejemplo, en que quizás en una situación estábamos hablando de un tema, no sé, de la visita de las vacaciones, y en otra en realidad me di cuenta que estábamos hablando de la visita de mis papás, y ese tema siempre me pone tenso, por ejemplo. Eh, Aquí, por ejemplo, un tema que a mí me cuesta mucho pasar con calma con mis niñitas es el tema de la comida. Me revienta que dejen comida. Como que a mí me criaron con esto de que los niños mañosos no existen. Entonces, cuesta con niñitas, las mías son bien chiquititas, eh, ser empáticas y tener otro comportamiento que el aprendido, cuando ellas no quieren comer porque no quieren comer nomás, cuando uno les pone el plato y antes de saber siquiera deciden que no les gusta. Entonces, ese momento para mí es un catalizador inmediato para que toda la paciencia, toda la asertividad y toda la inteligencia emocional se vaya por la ventana. Pero he aprendido que es así, yo ya sé, entonces ya me preparo y ya estoy así como predispuesta, ya sé que es una opción, que puede pasar, que ponga el plato en la mesa y mis bendiciones decían que no les gusta y que ni siquiera lo han probado. Entonces estoy como ya preparada para el tema y ya lo tomo distinto. Respiro, y negocio, ya, vemos estrategias, qué sé yo, ahí trato de buscar opciones. Y si ya encuentro que estoy por tirarlas a ellas por la ventana, voy a buscar a mi maravilloso marido para que se haga cargo. Entonces he aprendido que hay situaciones que ahí te pisan el callo en el fondo. Entonces, ahí observar ese tipo de cosas va como para ese lado la reflexión, para ir conociéndonos a nosotros mismos un poquito más, que a veces también nos falta tiempo para eso.